Les están conversando 10 minutos y no los veo trabajando. No les han enseñado por eso. Comandante del incidente, por aquí hay una sugerencia. Allá atrás le tienen una sugerencia. Le quedan 2 minutos y 30 segundos y no veo aras de parrillada. Será de la plata. Comandante, aquí está la de la plata, que llámale hartos dólares. Ah, parrillada con $3,000. Les quedan 2 minutos. Listo, tenemos la colaboración de todos, primeramente silencio. Las personas que están paradas, a sentarse, por favor. A sentarse. Ya la tengo, ya la tengo. Ya, el grupo de apoyo, el equipo de apoyo, hemos planeado una actividad para esta noche, siempre y cuando las personas en el auditorio estén todos de acuerdo, porque creo que la mayoría de personas tienen actividades que hacer. Entonces vamos a, para planear una salida, en primer lugar se tiene que ver cuántas personas van a ir o van a asistir a algún evento. Ya, lo requerido, lo planteado, hemos planteado ir a las 7 de la noche al costillar, al costillar, que es un lugar donde se hace parrilla, obviamente. Ya, bueno, a las 7 p.m. Ese es el lugar como que donde todos nos vamos a reunir. Ya, las personas que vamos a asistir vendrán siendo, ¿quiénes son las personas que pueden ir? Todo el auditorio, ¿verdad? Ok. Procederemos a comer, como quieran, lo que es hacer. Y luego terminada la comida, vamos a celebrar una fiesta de Navidad en lo que es aquí en la avenida. Venimos a una vuelta. Por cuestiones de seguridad se les recomienda que todos lleguen en taxi, no lleguen de a pie, de a pata. O si alguien es alérgico a algún embutido o alguna carne, por favor ya díganos, por si acaso ya pedirles ya participación. ¿Creen que este es el sistema de comando de incidentes para una parrillada? Siéntense que ya conserven las fichas un minutico que ya vamos a hacer el ejercicio final. Mientras yo hablo, Compañera en barra. Oye, sí está grabando, acá sí está grabando. el dueño de un cuaderno escribe de 100 hojas, que ahora solo le quedan 72 y media, que ha escrito a color azul. ¿Por qué no salen los números? Ya solo salen un poquito. Muchachos, coordinar a tanta gente es difícil, ¿cierto? Es complicadísimo. Comandante del incidente, ¿dónde está? Se me perdió. Comandante, para la primera misión que usted tiene que hacer es pararse aquí y decir: señores, buenos días, vamos a hacer una parrillada. Le voy a pedir un favor, quien tenga alguna dificultad con alimentación o cómo llegar, allá está mi oficial de seguridad, con él se encarga de ello. Si alguien quiere una carne especial, por favor, con el logístico. Si alguien tiene problemas para dar el dinero, con el jefe financiero. Y si alguien no sabe dónde está o dónde debe llegar, por favor le dice a mi oficial o jefe de información para que esta información le entregue un volante o un flyer y pueda llegar al sitio. ¿Dónde está mi jefe? Buenos días, gracias por estar aquí en el evento. Agradecerle al doctor John por haberme tomado en cuenta para esta conferencia tan importante. Bueno, el tema que les voy a hablar es algo muy común y muy visto
visto en nuestra actualidad, sobre todo en nuestra provincia. Es acerca de la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Bueno, la dieta la dieta equilibrada es aquella que contiene una cantidad adecuada de nutrientes que nos aporta energía en cantidad y en calidad, que es necesaria para un normal funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Dicho por Rivero Urgen en el año 2003. Una referencia muy importante acerca de la insuficiencia renal crónica terminal, que es aquella situación en la que los riñones no pueden procesar esas toxinas o esos metabolitos que son propios de nuestro organismo por nuestro metabolismo basal y que también son propios de nuestra dieta, porque basado en lo que nosotros comemos y cómo nos alimentamos, podemos nutrir o intoxicar a nuestro organismo. Entonces, la insuficiencia renal crónica terminal en sí es un fracaso renal en donde nuestro riñón no tiene la capacidad de filtrar ni de depurar esos desechos de nuestro organismo. Para Fresenius, en el año 2012, en una investigación que ellos realizaron, encontraron 2 millones de pacientes con fallo renal. Países como Estados Unidos, Japón, África y Latinoamérica tienen una gran capacidad o una gran población de pacientes potencialmente con fallo renal, que no se realizan diálisis, pero están ya en proceso de prediálisis o están en proceso conservador, que no hacen hemodiálisis, pero sin embargo tienen un fracaso renal ya relacionado a alguna enfermedad base. ¿Qué es el proceso de hemodiálisis? El proceso de hemodiálisis es aquella sustitución por medio de una máquina y de filtros y de sustancias especiales en el cual un paciente ingresa a una sala dialítica y debe de realizar entre 3.45 minutos o 4 horas de filtrado, en donde la sangre se extrae a través de una arteria, sale por una arteria e ingresa por una vena a nuestro organismo. Es un lavado extracorpóreo de nuestra sangre, ¿ya? Entonces, en este proceso, el paciente no solamente deja toxinas en el filtrado de la sangre, sino que también deja nutrientes. Indirectamente también está dejando nutrientes. Entonces, este proceso va a reemplazar al proceso que hacen nuestros riñones en nuestro organismo, ¿ya? Nuestros riñones trabajan las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida, cuando estamos sanos. Pero cuando ya padecemos de algún fallo renal o tenemos alguna complicación por padecer diabetes o hipertensión o tenemos alguna enfermedad degenerativa o congénita, nuestro riñón no puede trabajar al 100% las 24 horas. Cuando ya el filtrado glomerular es muy bajo, es menos de un 15%, la única sustitución para superar este problema es la hemodiálisis. Bueno, es muy importante la alimentación a los pacientes que se realizan hemodiálisis. Bueno, primero, para mantener un estado nutricional óptimo, porque un paciente que tenga desnutrición o malnutrición no va a salir bien dializado, no va a resistir las 4 horas de diálisis, va a ser subdializado. ¿Qué quiere decir? Llega a un centro de diálisis, realiza 1 hora, hora y media o 3 horas y se va a ir, no con el 100% de las toxinas, pero se va a ir con un 50% o 25% de toxinas. Y eso va a considerarse un paciente subdializado. ¿Qué va a pasar? Con vómitos, con diarreas, con daño estomacal, con náuseas y con hipertensión. Va a tener una presión sostenida por no haber sido bien dializado, pero como consecuencia de la dieta. Pacientes que no controlan su ingesta de líquidos, que no controlan su aporte de calorías y su aporte de proteínas durante el proceso de hemodiálisis, son pacientes que no tienen una buena calidad de vida, ¿ya? Ahora, lo que se intenta con el proceso de hemodiálisis es que el paciente
cuerpo, es un todo. Ahora, si nosotros reemplazamos la función renal con el proceso de hemodiálisis, pero el paciente está deprimido y no come, ese paciente se va a desnutrir y va a ocurrir un hipercatabolismo, o sea, el paciente se va a consumir sus propios músculos y sus propios tejidos y poco a poco se va a deteriorar su calidad de vida. No va a tener una buena calidad de vida, el paciente no va a poder trabajar, no va a poder estudiar, va a pasar depresivo, va a pasar llorando, con ganas hasta de suicidarse. Entonces, es muy importante la alimentación en estos pacientes, aparte del apoyo emocional, un psicólogo, un psiquiatra si es necesario, la parte social, vincularlo con la familia, con los amigos, vincularlo con el trabajo, con el estudio, que él sea independiente, que haga su vida normal, pero con la sustitución del riñón y realizar su tratamiento hemodialítico. Siguiente, por favor. Siguiente. En lo que es la terapia nutricional, bueno, tenemos en energía, que es el valor calórico total de la dieta, entre un 30 y un 35 kilocalorías por cada kilo de peso al día, ¿ya? Estamos hablando que si un paciente pesa 60 kilos y está normosómico, le vamos a ingresar 30 kilocalorías por cada kilo de peso, estamos hablando de 1800 kilocalorías. Entonces, basalmente, eso es lo que él debe de aportar en energía. En lo que es proteínas, oscila entre 1.2 y 1.5. Aquí hay bastante variedad, digamos. Nos podemos encontrar en ciertas biografías que antiguamente se pensaba que la proteína hacía daño en el paciente renal y que se le prohibía el consumo de carnes, de pollos, de lácteos, de aves, porque pensábamos que eso lo iba a destruir más, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente ya tiene destruidos sus riñones y una vez que entra a diálisis, lo que tenemos que tener en consideración es que él tenga un buen aporte de proteínas, porque si no aporta proteínas, él va a consumir sus proteínas corporales y debe de aportar entre 1.2 si es hemodiálisis y 1.5 si es diálisis peritoneal, que es una diálisis en casa, ¿ya? En lo que es lípidos, debe de aportar unos 30 gramos basalmente, que equivale entre el 25 y el 30% de las calorías totales en la dieta, y los carbohidratos, que deben de ser entre 50 y 60% de las calorías de la dieta, 300 gramos, más o menos. Siguiente, por favor. Ya, en las recomendaciones de minerales y de vitaminas, como ustedes saben, nuestros riñones cumplen un papel muy importante, aparte de eliminar los desechos y las toxinas. En nuestro riñón también nosotros manejamos todo lo que es los minerales como el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo, ¿ya? Entonces, al sustituir con la máquina o con el filtrado de los riñones en el momento de la hemodiálisis, obviamente estamos perdiendo vitaminas y minerales, ¿ya? Entonces, el aporte de sodio, que es muy importante también, no es pensar que está haciendo diálisis y tiene fallo renal, no va a comer nada de sal, o la dieta debe ser sin sal, ¿ya? Es un mito. Pero sí debemos de tomar en cuenta que el paciente maneje una presión normal, porque por lo general son hipertensos, que tenga su medicación, que esté su corazón estable y que no tenga edema, que no tome demasiado líquido y no se hinche, porque eso va a hacer que el sodio, la presencia de mucho sodio en la dieta, va a hacer que retenga líquidos y también eso no va a ayudar a que se dialice bien el paciente. Pero la recomendación es entre 1 y 2 gramos, de 1000 a 2000 miligramos. ¿Dónde encontramos esto en la dieta? Todos los alimentos tienen sodio, uno en mayor cantidad, otros en media cantidad y otros en menor cantidad. Pero lo que más nos llama la atención el paciente renal es la sal. Al paciente renal siempre le va a gustar la comida salada. Le prohíbe la sal, pero él va a querer comer muy salado. Entonces, ¿dónde equivalen 2 gramos de sodio? Ustedes ven las tapitas de las plumas Bic, ¿ya? Más o menos, llenamos la tapita, ahí hay 2 gramos de sodio. Eso tenemos que repartirlo en la dieta del día. Al final de mi presentación yo les voy a dar ciertos tips, cómo pueden saborizar o pueden mejorar las preparaciones sin utilizar tanta sal de mesa, porque también es importante saber educar al paciente para que aprenda a vivir con su enfermedad y pueda comer algo agradable.
El potasio juega un papel muy importante en el paciente renal, ya que si el paciente consume demasiado potasio en su dieta, se puede infartar. ¿Ya? Los pacientes renales retienen mucho potasio. Es uno de los minerales que no se pierde al 100% en el filtrado de la diálisis. Y ellos, teniendo en cuenta que también todos los alimentos tienen potasio, pero hay unos que tienen más potasio, como el guineo, por ejemplo, ¿ya? O como los granos secos, la lenteja, el frijol rojo, las vísceras, el hígado, tienen mucho potasio. Entonces, ¿cómo educamos al paciente para que coma estos alimentos? Porque tampoco se los podemos prohibir en la dieta, pero elimine potasio. En los granos secos podemos utilizar la doble cocción, cocinarlos 2 veces o remojarlos por 10 o por 12 horas antes de la preparación. Ya. En las frutas es complicado, nosotros no podemos remojar un guineo, pero sin embargo sí le podemos porcionar. Si se va a comer un guineo que pese 90 gramos o 100 gramos, que se lo coma una vez a la semana, no todos los días ni día por medio, sino una vez a la semana. ¿Ya? Y en cuestión de las vísceras, por ejemplo el hígado, bueno, podemos también cocinarla 2 veces o podemos remojarla un poco antes previo a la cocción. ¿Ya? El calcio, la cantidad nutricional recomendada es entre 800 y 1200 miligramos. Obviamente encontramos calcio en los lácteos, en los granos secos, en la soya encontramos calcio. Y también tenemos el fósforo, que es muy importante en el paciente renal. Ahora, la complicación con el fósforo es que si el paciente consume muchos alimentos ricos en fósforo, el paciente comienza a tener prurito corporal, ¿ya? Se le comienza a caer el cabello, tiene descamaciones en las uñas, porque la hiperfosfatemia, que es también una complicación en el paciente renal, hace que él tenga mucho prurito, y eso no es aconsejable. Primero, físicamente se va a estar rascando, se puede lacerar la piel, y eso obviamente estéticamente no se le va a ver bien, y va a comenzar a deprimirse, ¿ya? Igual, el fósforo sí se elimina en diálisis, pero si el paciente tiene valores elevados de fósforo en sus exámenes, hay que disminuirlo en la dieta, o sea, tratar de no incorporar muchos alimentos ricos en fósforo en la dieta hasta que él pueda normalizar el fósforo. Siguiente. Bueno, aquí tenemos ejemplos de raciones recomendadas para paciente renal. Por ejemplo, debe de consumir féculas, cereales y sus derivados, ¿no? Como ustedes saben, el aporte de carbohidratos es importante en nuestra dieta, igual en el paciente renal. Pero hay una consideración importante: si el paciente padece de diabetes, ya, él no puede consumir muchos carbohidratos simples. Tratemos de que sean complejos. Pero sí es importante un aporte adecuado, no decir no consuma nada de carbohidratos, no, recuerden que la mayor cantidad de la energía debe de provenir de los hidratos de carbono. En lo que es proteínas y lácteos, es importante la ingesta de proteínas siempre y cuando sea magra: pollo, cerdo, res, pescado, ¿ya? Más o menos entre 100 y 150 gramos al día, entre las dos comidas básicas, que es el almuerzo y la merienda, que por lo general consumimos algún tipo de proteínas, preferible en cocción al vapor o asado, no frito ni tampoco muy adobados con saborizantes artificiales. En lo que es lácteos, la aportación de lácteos también es importante, es una proteína de alto valor biológico: leche descremada, yogur desnatado, queso fresco, no queso salado. Por lo general el queso fresco es bajo en sal. Y también es importante tratar de variar, no que coma todos los días lo mismo. Si el paciente come todos los días lo mismo, se termina hostigando y se aburre y deja la dieta a un lado. Él comienza a comer todo lo que le gusta, pero le hace daño a largo plazo. Siguiente. Las frutas también es importante, tratar de aportar frutas, pero que sean bajas en potasio, ¿ya? Raciones pequeñas, hacer entre 3 y 4 tomas de frutas, pero que sean raciones pequeñas, y variar. Tratar de buscar frutas bajas en potasio, como por ejemplo la manzana, las peras, las fresas, el durazno, bajas en potasio. Y aquellas que son ricas en potasio, tratárselas de dar una vez a la semana. En lo que es las verduras, bueno, los vegetales también contienen potasio, pero tienen la cualidad de que, por ejemplo, si nosotros consumimos lechuga, ya la lechuga nos sacia, nos llena y no nos
comemos 100 gramos de lechuga, nos comemos una hojita que no pesa ni 15 gramos. Entonces el aporte de potasio es mínimo, ¿ya? Y tratar de también incorporar vegetales y hortalizas en la dieta para que le dé un aporte de vitaminas y de minerales adicionales. Siguiente. Bueno, lo que es grasa, tratar de consumir ácidos grasos poliinsaturados, nueces, almendras, aceite de oliva, tratar de no consumir fritos o de no consumir grasa saturada o comida muy grasosa, porque esto obviamente le va a perjudicar en su parte coronaria. Y en lo que es azúcares y dulces, bueno, como ustedes saben, los azúcares y los dulces también son derivados de los hidratos de carbono, tratar de no consumir en grandes cantidades, pero que sea poco y muy esporádico. Sobre todo los postres, las jaleas, sobre todo eso que es muy calórico. Siguiente. Bueno, lo que es aguas y líquidos, es importante saber cuánto es el ultrafiltrado del paciente al momento de dializar. Si un paciente llega al centro de diálisis con 3 kilos de más adicional a su peso actual o al peso que debería hacer sin líquidos, y se va seco, como se lo reconoce el paciente cuando ya sale, sin nada de líquidos, él puede consumir hasta 1 litro de agua, que equivale a 4 vasos. Ya. Pero teniendo en consideración que también las sopas, los jugos y todo lo que comemos en el día se convierte en líquido en nuestro organismo. Entonces hay que tener un balance o pesar los alimentos o tener en consideración que si tomé más sopa, debo de tomar menos agua. Pero es importante que el paciente tome agua, no es que no debe de tomar nada de agua. Ahora, hay unos pacientes que aún mantienen su diuresis residual. ¿Qué quiere decir? Que orina, poquito pero orina. Y eso es válido. Si orina, quiere decir que adicional a lo que orina le puede incrementar un poquito más de líquido en la dieta. Y sobre todo aquí en Puerto Viejo, nuestra zona es muy calurosa, hace demasiado sol. Entonces no podemos esperar que el paciente se deshidrate. Porque por el sol y por el calor y por la deshidratación, el paciente también se hipertensa. Entonces tenemos que controlarle mucho la ingesta de líquidos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunos tips para mejorar la cocina sin sal, que eso es lo que más le preocupa al paciente cuando está con fallo renal o cuando está en hemodiálisis, que va a comer todo sin sal. Por lo general se prohíbe todos los condimentos artificiales. No tengo nada contra las marcas, pero prohibido el Maggi, prohibida la Sabora, prohibida todo lo que es aliño artificial, pero podemos mejorar el sabor, sobre todo de las carnes, con especería, como con pimienta, con curry, con pimentón, con azafrán, con mostaza o con canela. También podemos aromatizar con laurel, con perejil, con romero, con albahaca y con orégano. Y algo más sencillo y más fácil de conseguir es el limón. El limón, todo el mundo consume limón. Bueno, y el vinagre. Y obviamente, si vamos a consumir una preparación que le podemos adicionar algún tipo de grasa, puede ser el aceite de oliva. Pero no tratarlo de cocinar tanto, de freírlo, sino solamente como para adobarlo. Bueno, como conclusión, es importante prevenir todas las deficiencias nutricionales en el paciente renal. Un paciente que está bien alimentado, bien nutrido, que mantiene un peso idóneo para su edad y para su estatura, es un paciente que va a resistir todo el tratamiento, todo el proceso del tratamiento. Si el paciente está bien, puede ser candidato a un trasplante renal, ya, pero si el paciente se deteriora por deficiencias de la dieta, difícilmente va a poder ser trasplantado. ¿Ya? Es importante también controlar el proceso del edema. Es normal que el paciente se hinche, sobre todo los fines de semana que no hacen diálisis, pero siempre controlar la ingesta de sodio y la ingesta de líquidos. Prevenir el desarrollo de las enfermedades óseas, que es muy común en estos pacientes, dando un aporte adecuado de calcio, de fósforo y de vitamina D, y capacitar al paciente para que pueda controlar su dieta, para que él donde vaya pueda comer y pueda sentirse bien y sentirse estable, porque es muy deprimente llegar a un centro de hemodiálisis y ver que el paciente te diga: me quiero morir, ya no me quiero hacer el tratamiento, no puedo comer, no estoy bien, me siento infeliz. Entonces eso es muy deprimente. Como profesional de salud, eso por lo menos a mí sí me afecta. Yo trabajé con pacientes renales y eso sí afecta, pero es agradable que llegue el paciente y que te diga: ay, licenciada, me siento bien, me siento con energía, me siento fuerte,
renal, que es un poco compleja y es diferente a la valoración antropométrica de un paciente normal, ¿ya? En regla, y bueno, y agradecerle también, ¿puedes poner la bibliografía, por favor? La siguiente. Agradecerle también a Buchelli Solorzano Verónica y a Loor Mesa Nelson, fueron mis tutoriados, yo dirigía la tesis de ellos hicieron una tesis en manadiálisis aquí en la avenida Manabí, en insuficientes renales, la dieta y la alimentación, entonces ciertos datos tomé de la investigación de ellos. Y bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran acotar o alguna consideración? Muchas gracias. Recuerden cuidar sus riñones. El 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Con insuficiencia renal, para la disputa de líquidos, ¿cómo le calculamos? Ya bueno, primero hay que rastrear por qué es el edema. El edema, aparte de ser por mucho líquido, puede ser por deficiencia de proteínas. De repente el aporte de proteína en la dieta es muy baja. Una opción es controlarle líquidos, tratar de dar una dieta seca. Seca quiere decir preparaciones sólidas con menos ingesta de líquidos. No quiere decir cero agua, pero sí una dieta seca. Tratar de ver albúminas, de ver sus proteínas, cómo están, y por lo general son pacientes que tienen baja masa muscular, hay que hacer una antropometría y le puedes dar un aminoácido esencial, puede ser, bueno, no un ensur, un nepro para aumentar el aporte proteico. Y bueno, y controlar presión y ver cómo sale entre una diálisis y otra. Sí, con ese paciente hay que mantenerle constantemente el seguimiento. ¿Otra pregunta? En caso de que una persona en un supuesto caso, haya donado un riñón, ya, entonces se va a seguir creo que no va a ser la misma dieta de otra persona que se llama esos pacientes. Un donante. Ya, bueno, si yo soy sana y yo dono mi riñón, mi capacidad renal es un 100% de filtrado, y yo dono un riñón, no quiere decir que yo pierdo la capacidad de un 50%, no. Si mis dos riñones es 100 y 100, doné uno, igual tengo una capacidad del 100%. Pero sí hay que cuidarse, obviamente, porque si he perdido un riñón, bueno, no es que me voy a enfermar, pero obviamente sí tengo que cuidar el riñón que tengo para mantenerlo sano, pero sí podemos vivir con un riñón. De hecho, los pacientes que se trasplantan no les trasplantan dos riñones, solamente le trasplantan uno, o sea, le ponen un riñón nuevo. Pero sí se puede vivir con una dieta normal, ejercicio normal, líquidos normales. ¿Otra pregunta? Quería preguntarle qué dice la ingesta de líquidos. A mi tío le mandan solamente a la semana ingerir 2 litros a 2,5 litros de agua, incluyendo lo que son jugos, claro. También le restringen lo que son lo que es el potasio, lo que es el guineo, solamente él puede comer a la semana 1/4 de lo que es el guineo. Entonces yo digo que del potasio depende de cada tipo de paciente. Claro, el potasio, gracias. Bueno, depende de la zona donde vive. Tu tío vive en frío, ¿verdad? Ya, entonces, dependiendo de la zona donde vive el paciente, obviamente se le restringen los líquidos. Y sí, es muy importante hacer mensualmente exámenes, minerales, o sea, todo lo que es electrolitos, y lo que es bioquímica sanguínea, para ver cómo está la urea, la creatinina, su ácido úrico, cómo está su potasio, su sodio. Dependiendo de eso, nosotros tenemos que individualizar la dieta y personalizarla. Aquí yo les estoy dando parámetros, o sea, no soy lineal, soy personal. Entonces, aquí les estoy dando parámetros para que ustedes tengan un conocimiento básico, pero obviamente todos los pacientes son un mundo diferente y hay que adaptar la dieta según el paciente. O sea, me imagino que tu tío tiene potasios elevados y va aumentando, entonces por eso le restringen un poco la ingesta de dinero. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, muchas gracias.
profesor invitado del Instituto de Medicinas Alternativas, doctor Misael Acosta Solís, en Riobamba. Nos va a hablar sobre el tema emergencias acupunturísticas. Aplausos y bienvenidos. Pero guárdalo porque... No, quédate así. Buenos días. Primero, agradecerle a los organizadores del evento por esta invitación. Y segundo, indicar que este es un gran evento que habla de todo lo que es biomedicina. Y dentro de la biomedicina no podemos quedar aparte también lo que son las medicinas complementarias o alternativas. Es importante también entender un poco lo que son las medicinas complementarias alternativas y saber qué nos puede ayudar y qué no. Porque no siempre tenemos a la mano un medicamento para administrar a un paciente en un caso de emergencia. Pero sí tenemos en nuestras manos y si conocemos dónde colocarlas adecuadamente podemos realizar un estudio positivo hacia un paciente en un caso de emergencia. Para eso primero vamos a entender qué es la acupuntura. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la acupuntura? Unos sí, otros no. ¿Sí? ¿Qué indican ustedes como estudiosos de la ciencia? ¿Tiene su valía, no tiene su valía? ¿Funciona, no funciona? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Es una guerra de muchos años y todavía estaremos en esa guerra hasta el fin de los tiempos, ¿no? Lo importante es que igual la acupuntura actualmente está haciendo múltiples ensayos clínicos, médicos y ha demostrado mucha eficacia en muchos tratamientos. Por lo cual actualmente para terapia o para el manejo de emergencias, en primer orden, se le está enseñando a ciertos personajes técnicas, manejo de ciertos puntos, hasta que el paciente pueda ser trasladado a una unidad de emergencia o una unidad de más alto nivel. ¿Sí? Entonces la acupuntura pasa a ser una técnica curativa de la medicina china. Se usan por lo general agujas muy delgadas que pueden ser en este caso de acero inoxidable. Antiguamente eran de plata y de oro, ¿no? Pero los costos eran muy altos, ¿no? Tenemos, como les digo, que la acupuntura consiste en varios puntos que están distribuidos en canales largos durante todo el cuerpo, son los canales energéticos llamados meridianos de acupuntura. Cada uno de estos meridianos que está en el cuerpo tiene una relación con el órgano interno. Por eso escucharán que habrá meridiano de corazón, meridiano de intestino grueso, meridiano de estómago. Quiere decir que por eso la acupuntura uno a veces no le entiende, que por qué me están pinchando el pie si me duele la barriga, por qué me pone una aguja en la mano si me duele la cabeza. Pero tenemos que entender que es el órgano que está afecto y que el meridiano recorre a través de la cabeza, del estómago o de ciertas otras partes del cuerpo. Dentro de la medicina, como digo, tradicional china tiene más o menos 2500 años, ¿no? Y desde ahí ha considerado al organismo siempre como una fuente llena de energía y sangre. Ellos manifiestan lo que es la energía como chi y la sangre como el shui. ¿Sí? Son los términos de medicina china. Ellos utilizan diferentes tipos para diagnosticar el cuerpo. Uno de esos es la lengua. ¿Creían ustedes que por la lengua se ven las enfermedades? No. Deberían aumentar un capítulo más a los mismos de semiología. Sí se pueden ver muchas enfermedades por la lengua. ¿Ustedes creen que el curso da buenos diagnósticos? Y no solo de corazón. Porque cuando yo estudié medicina, el curso era para ver fantasías del corazón. Pero ahora nos hacen ver fantasías de todos los órganos corporales a través del pulso. Parece algo de no creer, ¿no? Pero necesita mucho entrenamiento para adquirir la destreza en este tipo de diagnósticos. En medicina china no podemos correlacionarla directamente con la medicina occidental, la medicina que practicamos, medicina alopática también. No les puedo yo decir que tal enfermedad equivale a VIH-Sida, tal enfermedad es una gastritis. En medicina china escucharán ustedes signos de plenitud, síndromes de deficiencia, fuego en hígado, calor en corazón, términos más o menos metafóricos de la medicina china, ¿no? Por eso es que a veces no se entiende muy bien lo que nos quieren dar a entender con esos diagnósticos.
Igual la acupuntura se relaciona con muchas técnicas de la medicina tradicional china. Lo primero que hace para mantener un cuerpo saludable siempre es el ejercicio, las artes como le digo, como el tai chi, el qigong. Ya cuando el cuerpo está comenzando a enfermar, ya comienza a aparecer la acupuntura, las ventosas, y comienza a aparecer, cuando el cuerpo está más deteriorado, las herbolaria fina, o las hierbas o los fármacos los que se utilizan. Por lo cual la acupuntura la han estado utilizando como una técnica, más que todo, no tanto curativa, 100% un paciente muy enfermo, ¿no? Sino como curativa leve. ¿Sí? Pero combinado con el herbolaria se puede tratar muchas enfermedades más complicadas, humanas, más profundas. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar lo siguiente: cómo podemos ayudarnos con la acupuntura en situaciones emergentes. No les voy a decir que se van a aprender los 385 puntos que tiene el cuerpo humano, ¿no? Pero sí podemos aprender los 3. Y nos van a ayudar muchísimo esos 3 puntos. Y saber cómo usarlos, cuándo usarlos es fundamental. Lo primero, como les digo, es pensar. ¿Quién de ustedes no se ha encontrado en un problema o una emergencia? Que se te desmayó a los lados de tu compañero porque no comió todo el día por estar estudiando. No le ha pasado de tarde. Ya le va a pasar los últimos años. Sucede muy frecuente. Muchos de ustedes dejan de dormir, dejan de alimentarse por estar estudiando. Van a encontrar muchos desmayados y no se van a saber qué hacer. Los padres de uno sufren de hipertensión, pueden sufrir de diabetes y puede uno llegar a la casa y encontrarlos totalmente semicomatosos, dice uno ya. ¿Qué se hace? Hasta que llegue alguien de emergencia, ¿qué pueden hacer? Qué impotencia, ¿no? No poder hacer nada ahí porque no tengo nada ahí, ¿no? No estoy en un hospital, no estoy internado, tengo una jeringuilla, no tengo nada ahí. ¿Qué se puede hacer hasta que llegue alguien que me auxilie? Eso es lo importante de las técnicas acupunturales, porque las pueden manejar todo tipo de personas en una situación de este tipo emergencia. Y así vamos a encontrar que podemos utilizar como hipotensión arterial, desmayo, infarto miocardio, accidentes cerebrovasculares, hasta que llegue la unidad de soporte de emergencia. No les digo que con esto vamos a curar al paciente en estado grave, ¿no? Para que está desmayado sí lo vamos a levantar, ¿no? Pero no corregimos la causa del desmayo. Si se desmayó por deshidratación, por no haber comido, por insolación, no le vamos a corregir el desequilibrio con un pinchazo, pero sí lo vamos a despertar. Ya con que esté activo o más, inferior a la escala de Glasgow, para nosotros es mucho mejor, ¿no? Tengamos muy en cuenta eso. Acupuntura, hay puntos de reanimación que se pueden utilizar en todo, el organismo. Lo importante es, al utilizar estas técnicas, no manipular excesivamente al paciente. Imagínense que se va a encontrar un paciente caído, no sabemos si lo atropellaron, lo golpearon, está fracturado. Hay que movilizarlo lo menos posible. Tratar de hacer los puntos necesarios lo más posible. Presionar en las áreas que vamos a indicar. Normalmente estas presiones no pueden ser suaves. Tienen que ser presiones fuertes. Y no es que lo aprieto un ratito y ya. La presión debe ir de 1 a 2 minutos. ¿Sí? En caso de las mujeres, si no pueden apretar muy fuerte con los dedos, utilicen las uñas, sáquense un arete en esos puntos pinches, pero algo fuerte. Porque a veces les falta fuerza en los dedos y no pueden presionar, utilicen algo puntiagudo para dar el estilo. ¿Sí? Este es el punto que los chinos le llaman punto maestro o punto de resucitación. Es un punto ubicado a nivel de lo que es la cabeza. Está ubicado entre la nariz y el labio superior, en la parte central. ¿Qué es lo importante, como les digo, de este punto? En este punto va a unirse, dicen las medicinas chinas, el yin y el yang del cuerpo. Cuando uno se desmaya, cuando tu yin y yang no están unidos, sino que se separan. Al separarse hay un desvanecimiento. Al haber un desvanecimiento del cuerpo, se lo puede volver a activar por medio de este punto.
Cuando tengan la oportunidad con un desmayado, pruébelo. Les aseguro que ustedes se van a observar como el paciente inmediatamente abre los ojos. Es muy poderoso ese punto. Como les digo, aquí ellos indican que este punto es la unión entre el cielo y la tierra. O sea que hace aterrizar a que se está viendo el mundo, ¿no? Se lo puede utilizar como la pérdida de la conciencia, separación de yin yang. Como le digo, también tiene otro fuerte efecto. También lo pueden utilizar para trastornos, como le indican, calmar la mente, trastornos psicoemocionales, gente con mucha manía, risas inmotivadas, personas que se han quedado más o menos locos de la risa, también les va bien, ¿sí? Pero con tranquilidad. También se utiliza mucho el dolor de espalda agudo. Cuando ustedes están haciendo una actividad y se quedan tiesos, inmediatamente inmovilizados, pueden utilizar también este punto, que les ayuda a relajar también la columna. Es muy importante también. ¿Cómo vamos a hacer con este punto? Lo ideal es hacer fuerza con el pulgar o con el dedo índice. ¿En dónde? Calculen debajo de su nariz, sientan una eminencia, un huesito, una puntita ósea. O que lo presionen con mucha fuerza y hacia arriba la nariz, no hacia abajo, hacia arriba tocando el hueso. Háganlo con fuerza hasta que sientan un dolorcito bien bonito. Si no sienten el dolor, no están encima del punto adecuadamente. Por eso hay mucha gente que dice que la acupuntura no duele. Mentira, la acupuntura tiende a doler, porque coge centros energéticos. Si le han hecho acupuntura y no les ha dolido, no le han hecho acupuntura. Ese punto lo pueden presionar intensamente. Nosotros en la acupuntura colocamos agujas. Si ustedes tienen a la mano una jeringuilla, una lanceta, sería ideal coger la lanceta o la aguja e insertar en el punto. ¿Cuál es la respuesta esperada? Que una vez si es con aguja de acupuntura, que colocan la aguja, nosotros le damos la vuelta en sentido de las manecillas del reloj. O sea, hacia la derecha. ¿Qué hace este estímulo? Atrae al yang y asciende al yin para que la persona vuelva otra vez a su estado de conciencia. Es importante, como les digo, utilizar las técnicas adecuadamente, pero mientras ustedes estén masajeando, presionando, pueden encontrar la respuesta. Lo ideal sería si el paciente está ya entrando a un coma más profundo a la sedación de él. Se puede utilizar, pero sería ideal con la aguja de acupuntura. ¿Por qué? Porque el estímulo es más intenso, más fuerte y va a ser más efectivo que solamente la digitopresión. Pero con la digitopresión podemos ayudar bastante. Y tenemos otro punto muy común, muy utilizado también. Este es el punto de riñón 1, como le llama el finito John Juan. Tiene miedo, ¿sí? Como no viene a pasar. ¿Sí? Este puntito, ¿a qué se le llama? Le llama, dice, la fuente que brota, que emana. Este punto es muy importante a nivel del pie, porque tiene relación directa con el riñón, con nuestras glándulas suprarrenales. ¿Qué hormonas hay en la glándula suprarrenal? Tenemos adrenalina, noradrenalina, ¿qué más? La glándula suprarrenal tiene más cosas, ¿no? Pero la médula sí tiene adrenalina y noradrenalina, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina nos ayudan en los casos de hipotensión o no. ¿Ayuda o no ayuda? Si hay hipotensión arterial, ayuda la adrenalina y la noradrenalina. Mi hermana quiere, ella no puede. Entonces es importante saber dónde está ese punto que vamos a ver, en la planta del pie. ¿Qué se nos dicen a nosotros cuando alguien está desmayado? Primerito, acuéstelo y levántele los pies, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? Pero ¿qué tal si aparte de eso le añadimos presión en ese punto del pie? O le damos un estímulo, una pinchada, un hincón en ese punto del pie. ¿Nos ayudará más o no? No le digo que cambien lo que ya conocen, sino que añadamos algo más. Todo sea por bien del paciente. ¿Sí? Es importante, vamos a ver dónde están estos puntos.
Para localizar este punto siempre se hace más o menos que el pie haga una flexión y donde se arruga o se hunde la planta del pie, ahí vamos a localizar este punto importante. Como es un punto que está localizado a nivel del pie y tiene que ver con la energética de los riñones y las suprarrenales, poner una aguja aquí es bastante fuerte. O sea, va a coger se puede decir una descarga eléctrica un poquito intensa dentro del cuerpo, por lo cual no debe utilizarse en todo paciente, ¿no? Pero un paciente que está desmayado se puede utilizar con toda facilidad, ¿sí? Ahí necesitas utilizar. Pero ¿en qué caso? ¿En qué paciente? El paciente que ustedes lo sientan que está con hipotensión arterial. Si está con hipertensión, como que no nos va a ayudar, ¿no? O sí nos ayuda. ¿Sí? Por último, encontramos este punto muy importante. Como les digo, yo me llevé la gran impresión en unos pacientes que atendí en Malta durante su traslado en emergencia, traslado en ambulancia. El paramédico le había realizado esta maniobra. El paciente, cuando llegó ya al hospital, ya había recobrado la conciencia. Ya lo que hicieron fue más o menos mirarlo, analizarlo y derivarlo a su casa. Y el paciente estaba desmayado y no sabía ni qué sucedía. Pero en el transcurso de la ambulancia le aplicaron esta maniobra. No sé cómo aprendió el paramédico esto, dónde lo vio, pero como digo uno, son puntos que funcionan mucho. ¿En qué caso nos va muy bien con estos tipos de puntura? Pacientes con hipertensión, pacientes que están, como les digo, teniendo, ya ustedes pueden ver un derrame cerebral, una crisis hiperglicémica. No les digo que les salva la situación, no, pero lo mantiene hasta que llegue a una unidad hospitalaria. A veces uno los traslada en carro, en transporte, le hacen de todo al paciente, pero no le están haciendo alguna maniobra que por lo menos se los ayuda a llegar de mejor manera a un hospital. ¿En qué consiste esta técnica? Pueden peñicar el pulpeo de los dedos. Pueden peñicar con mucha fuerza el pulpeo de los dedos para causar dolor intenso. Y si no, lo ideal es coger y hacer sangrar la punta de los dedos. Todo la punta de los 10 dedos. La punta de los dedos tiene que ver con órganos importantes, tiene que ver con corazón, pericardio, tiene que ver con la función metabólica, tiene que ver con el intestino grueso y tiene que ver con el meridiano del pulmón. Por eso es importante funcionar todo esto, porque estamos ayudando a mejorar un poco la función cardiorrespiratoria. ¿Dónde le toman la glicemia a ustedes a sus pacientes diabéticos? ¿En qué dedo le dicen que es lo más recomendable tomarle la glicemia? Díganme. Dedo índice, pulgar, medio, ¿en qué dedo les aconsejo? Índice. Ya, vamos a ver. El dedo, primero comenzaron a utilizar dedo índice, dedo pulgar, hasta que alguien por ahí se le ocurrió decir que el mejor dedo para funcionar es el dedo medio. ¿Será que el dedo medio les ayuda mucho más a realizar la glicemia o no? A la glicemia no sé si les ayude, pero a ese paciente le estamos dando un estímulo directo a nivel de lo que es el pericardio, o sea, una barrera protectora del corazón, ya que ese meridiano está a nivel del dedo medio. Sería ideal realizar en todo tipo de pacientes que tengan problemas cardiovasculares y hipertensión la prueba de glicemia de dedo. Le están haciendo un estímulo benéfico de buena manera, ¿no? Sin saber lo que se está haciendo muchas veces, ¿no? Pero uno tiene que ir al porqué de las cosas. Te lo digo, yo vi una charla de nutrición que decía dedo medio. Dedo medio. Cuando le preguntaron por qué, pusieron a eso de la medicina china, porque aquí está esto y le da una protección cardíaca y les ayuda con sus problemas de hipertensión.
Como les digo, por algo la gente va poco a poco sacando ciertas cosas, ¿no? Ahí está, en el pulpeo de los dedos encontramos a estos puntos llamados los Sichuan. Sangrando estos puntos, como les dije, ayuda mucho en caso de hipertensión, caso de hiperglicemia, caso de pacientes que ya refieren que se están desmayando, que se sienten adormecidos, manos, pies, les ayuda bastante. Pacientes que están que se desmayan, que como que no pueden respirar, que se están muriendo, les pueden ayudar con esto. No les digo, como otra vez les repito, que le vamos a corregir toda la causa, no. Pero lo vamos a mantener tranquilo y estable hasta que llegue a una unidad hospitalaria. Ahí donde está el puntito, el que está en la mitad, ese es el número 26. El puntito que ayuda a la reanimación en caso de pacientes desmayados. Mientras más pronto se aplique, esto es mucho mejor en la reanimación. Tiene una eficacia en reanimación de un 90% de los pacientes. Es importante, como les digo, aplicar. No me hagas a mi compañera, si me lleva de nuevo. Hay otros puntos que tienen más o menos 80% de efectividad, pero están, como les digo, en unas áreas que son más difíciles de llegar, como el perineo. Más fácil es tocar la parte del labio que el perineo, ¿no? Por eso es más fácil utilizar este punto, ¿no? Ahí está el punto del pie. A nivel de ese punto, igualmente cuando hay desmayo por hipotensión, se puede utilizar digitopresión. Como le dije, podemos presionar. ¿Cómo causarían ustedes mayor presión en un pie ahí? ¿Con el pulgar, con el índice? ¿Qué creen ustedes? ¿Con el pulgar? No se les ocurre que si les toca manipular un pie grandote, enorme, ¿con qué pueden hacer? ¿No sería un poquito utilizar los nudillos mejor? Mujeres que sean un poquito más delgadas hasta el codo, porque se va a encontrar también pacientes que son con unos pies enormes. Pacientes que trabajan en albañilería, que tienen un cuero demasiado duro. No le van a hacer ni cosquillas con una presión de pulgar. Como le dije, estos masajes tienen que ser bastante fuertes. No podemos estar haciendo de nomás tomando suavecito. Ahora, será útil utilizar en los niños que nacen un poquito de depresión cardiorrespiratoria. ¿Qué le hacen a los niños cuando nacen? No les damos golpes en la planta de los pies que da gusto. Todo el pie se lo golpeamos. ¿Y por qué hacemos eso? Pero ¿por cuál es el motivo? A mí me enseñaron igualito, pégale los pies y se levanta el muchacho. Y dale duro. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué pegándole los pies activa la parte respiratoria? La medicina china indica que aquí está este punto importante que tiene que ver con el riñón y el eje cardíaco. O sea, damos un impulso renal cardíaco y soltamos catecolamina. Este punto tiene que trabajar con la médula suprarrenal, o sea, suelta adrenalina y no la adrenalina. En vez de pegarle a los niños todo el pie, busquemos estimular este punto a ver si nos da el mismo resultado. Porque eso de golpear los pies es de muchos años. No les puedo decir que recién ahorita, que tiene años. Desde que mis maestros fueron maestros golpeando los pies, yo fui estudiante y sigo golpeando los pies, pero uno no entendía el porqué. Ahora viene un poco la medicina alternativa, que los órganos se reflejan en la planta de los pies, y que este punto libera adrenalina y no la adrenalina, ya me queda una idea más clara del porqué. Por eso los invito a los que van a ser internos en medicina y les va a tocar las situaciones, apliquen. Vean el porqué con esos niños. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta? Pregunten. Sí, bueno, realmente una conferencia muy interesante la que nos ha proporcionado el doctor Juan Carlos Fidalgo. Yo en lo personal sí quiero hacer una pregunta, ¿no? Yo he escuchado de que pacientes con eventos cerebrovasculares, y usted, doctor, algo refirió sobre eso, ¿no? ¿Qué es cierto tiene pincharle ciertos puntos en los dedos para que sangren
¿será por el efecto de una especie de sangría o es que realmente tiene un efecto de tipo neuropático? No sé cómo podría explicar esa parte, ¿no? Bueno, doctor, como le indican, uno, siempre dentro de nuestra medicina vamos a mirar el efecto de la sangría, que es una sangría y punto, ¿no? Pero no nos vamos un poquito más allá. Dentro de la medicina china tenemos que todo el cuerpo, los puntos que se han descubierto, tienen que ver directamente con el cerebro. Nuestro cerebro está ligado estrechamente a nuestras hormonas, por lo cual no es que solamente pinchamos aquí y hacemos algo aquí. Todo se está traduciendo al cerebro y al sistema endocrino. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no solamente es un efecto de sangría, sino que estamos trabajando a nivel de cerebro, a nivel endocrino, para producir una mejoría en el paciente, una estabilización de sus signos vitales. Eso es lo importante. No les digo que le vamos a salvar todas las cosas, no. Pero lo peor es no hacer nada por ese paciente. Haciendo esto producimos un efecto a ese nivel neuroendocrino para poder estabilizar al paciente y que podamos tener mayor expectativa con esa persona. Como le digo al doctor, es importante estas técnicas, aprenderlas, manejarlas. Y sería bueno, como digo, que todo el mundo pudiera hacer estas cositas. Porque a cualquiera nos puede pasar en nuestra casa, nos puede pasar con nuestra padre, nuestra madre. Y saber estas cosas nos puede ayudar bastante hasta llegar a una unidad hospitalaria. Muchas gracias. Se le da un fuerte aplauso. Vamos a continuar con nuestra última presentación, ¿no? A continuación, tenemos al siguiente expositor, el Dr. Franklin Fernández Torres. Él es graduado de la carrera de Medicina en el año 1995. Ejerció por 8 años la especialidad de Medicina General Integral, conocida en otras naciones como Medicina Familiar. Ejerce hasta la presente fecha la especialidad en Pediatría. Tiene un diplomado en Nutrición. Es profesor asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Cuba. Ha trabajado como médico de asistencia tanto en la atención primaria de salud como en la atención secundaria. Escribió y condujo por más de 3 años un programa de televisión para el canal territorial de su localidad, Punto Social, donde pudo adquirir conocimientos en la escritura y el guión para fines educativos y en la promoción de salud usando los medios audiovisuales. Por 3 años fue asesor del programa materno infantil. Nos va a hablar sobre el tema bases fisiológicas de la alimentación en el primer año de vida. Aplausos. Buenos días. Es un placer para mí poder estar junto con ustedes y agradecerles a los organizadores del evento la invitación que nos han hecho, a los profesionales cubanos también. Estamos acá compartiendo con ustedes. Es un gusto enorme ver esta masa de estudiantes y de jóvenes. Sé que el tema que les voy a tratar en el día de hoy les va a ser de mucho interés, porque vamos a estar conversando sobre algo que de una manera u otra nos vemos en el día a día enfrascados en nuestros hogares, con nuestros hijos, y algunos tenemos el privilegio de tener, y por supuesto con nuestros sobrinos, nuestros pacientes, nuestros vecinos más pequeños. Estaré hablando sobre la lactación, o este fenómeno también conocido como alimentación complementaria en el primer año de vida. La lactación o alimentación complementaria es un proceso paulatino, es un proceso realmente donde se relaciona la alimentación infantil, que viene siendo en sus inicios de lactancia natural o lactancia materna, o también en algunos casos, y lamentablemente en cifras cada vez más menores, en cifras menores, la lactancia materna exclusiva está siendo desplazado por la alimentación con lactancias o fórmulas artificiales. Estamos hablando de entonces que la alimentación complementaria se inicia cuando se comienzan a suministrar alimentos sólidos o semisólidos al lactante pequeño. Muchas veces en los primeros 3 meses de vida ya vemos familias, ya hay familias que están introduciendo alimentos desde edades tempranas. Esto es, por supuesto, un fenómeno que tiene que ocurrir de forma paulatina y que se produce, se consolida en el primer año de vida, donde el niño
comienza a tener una alimentación parecida a la del adulto. El objetivo fundamental de la alimentación complementaria o la lactación, la podemos ver ahí en pantalla, es cubrir las necesidades nutritivas complementando el aporte energético de la leche que puede ser natural o que puede ser de fórmulas. No vamos a menospreciar, no vamos a dejar de reconocer que las fórmulas lácteas existentes, las reconocidas, es decir, las que han pasado los estándares de calidad, pueden aportar los requerimientos nutricionales de los niños pequeños, sobre todo hasta los 6 meses de edad. Pero la lactancia materna resulta insustituible. De ahí la importancia, cuando vayamos a ver las cifras de lactancia materna como preámbulo a las fases fisiológicas de la alimentación infantil, vamos a darnos cuenta de lo alarmante que resulta, sobre todo en países latinoamericanos, en países como el nuestro, como Cuba, como Ecuador, en países mucho más pobres que los nuestros, como la lactancia materna exclusiva ha dejado de ser primordial para la familia y está siendo sustituida. En la consulta aquí en Ecuador, en la experiencia que tengo, muchas veces, y es importante que yo tome los familiares, los padres de los recién nacidos, con condiciones socioeconómicas bien desfavorables, me dicen: doctor, ¿qué leche es la fórmula? ¿Qué fórmula es la mejor? Y le pregunto, ¿y por qué? Dice, ¿por qué es que el costo en Family Premium me cuesta $25 el tarro? Entonces, estamos hablando de que resulta costoso para la familia. No pensamos en que la lactancia materna sigue siendo la mejor opción. Entonces, estos requerimientos nutricionales que se van a ir aportando con la lactación proporcionan los nutrientes esenciales que favorecerán el crecimiento del niño en el primer año de vida. Ahora, este proceso de lactación o alimentación complementaria ha tenido varias denominaciones a lo largo de la historia. En la terminología anglosajona se denomina weaning o destete, pero puede este término confundirnos cuando pensamos que el destete lo asociamos a cuando se sustituye el pecho o el seno materno por otra alimentación, y no es así. En la terminología alemana se utiliza el término de Bekostu, que tampoco nos dice nada. Por eso nosotros, los hispanoparlantes, utilizamos el término de alimentación complementaria o ablactación, que son los términos por donde ustedes deben buscar en los buscadores de internet para poder profundizar en el tema. Utilicen siempre estas dos palabras: alimentación complementaria o ablactación. La historia natural de la alimentación infantil. En la antigüedad, la lactancia materna se prolongaba de 2 a 3 años. A principios del siglo XX, antes de 1940, la lactancia materna exclusiva era una regla por lo general hasta los 4 meses. En el 1940 aparece el boom a nivel mundial, el desarrollo, termina la Segunda Guerra Mundial, y el desarrollo industrial. ¿Qué sucedió? El boom de las fórmulas lácteas viene a desplazar la lactancia materna. En la década de los 70, es decir, esta práctica de ir desplazando la lactancia natural duró 3 décadas. En la década del 70 comenzó a haber un incremento en la lactancia materna y por supuesto esta tendencia de la lactancia materna, de prolongar la lactancia materna hasta nuestros días se ha ido manteniendo, aunque les digo, las cifras son verdaderamente alarmantes. Los últimos reportes de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebrada en agosto de este año, reporta que en América Latina solo el 38% de las madres lactan a sus niños hasta los 6 meses de vida. Para que se tengan una idea, República Dominicana, un país pobre de la región, un país con condiciones socioeconómicas muchas veces desfavorables, la clase más desfavorecida utiliza solo el 8%. Son cifras dadas por esas naciones. México disminuyó del 20% al 14,5%. Colombia, sin embargo, que hay que reconocer en la región, aumentó del 15% al 43%. Parece que en Colombia, colegas, están haciendo énfasis en la restauración de la lactancia materna natural como lo mejor. Cuba y Ecuador, a pesar de todos los programas que existen, sobre todo en mi país, que existe un gran programa de Amigo de la Madre del Niño para hacer énfasis en esto, solo el 40%. Y les digo algo que pasa en Cuba. En Cuba no tenemos la disponibilidad de fórmulas artificiales que tenemos acá, que para mí resultan imposibles enumerarlas aquí, la cantidad de fórmulas lácteas que existen. Allá no. Allá, si acaso, contamos
contamos con 2 y no hay siempre la disponibilidad de esa fórmula láctea. Allá el bebé que no tome seno tiene en su mayoría de las veces que tomar leche de vaca pura, que es peor, ¿entienden? Leche de vaca pura, no pasteurizada, de la vaca, como se dice. Entonces, les digo esto como un ejemplo, y aún así nos mantenemos con un índice desfavorable. La FAO informa que estos indicadores son índices de pobreza y subalimentación. Por eso es importante que partamos de aquí. Ahora bien, la alimentación del lactante, que es a lo que nos vamos a concretar y es el tema fundamental de hoy. La alimentación del lactante, ¿en qué se basa? ¿Qué principios la dominan? En primer lugar, la necesidad del niño. El niño está creciendo, recordemos que el primer año de vida es un proceso donde el niño crece más que en otros estadios de su vida, ¿verdad? En el primer año de vida, el crecimiento y el desarrollo que ocurre en tan breve tiempo no ocurre nunca más en el resto de la vida. La maduración de los sistemas orgánicos es de forma paulatina. También depende de ahí que nosotros podemos introducir en la alimentación del niño. Y por supuesto, no podemos olvidar, por supuesto, los factores culturales, psicosociales y económicos o históricos de la región donde nos enmarcamos. La introducción de la alimentación complementaria entonces se debe a 2 razones, es decir, a 2 factores, las razones y la maduración. Las razones de la alimentación complementaria, es decir, de incorporarle alimentos al niño, son la nutricional, la educacional y la socioeconómica. Ese es el porqué. ¿Por qué se hace necesario? Bueno, en primer lugar se hace necesario porque la lactancia materna solamente o la fórmula no resultan suficientes para garantizar todos los requerimientos nutricionales que el niño necesita. Por lo tanto, llega un momento en que hace falta. De igual manera que no podemos prolongar la lactancia natural solamente, como también podemos ver acá, sin una buena lactación. Por eso se hace necesario. Ese es el porqué. Ahora, ¿el cuándo? Bueno, el cuándo es lo que vamos a ver a continuación. Cuando el aparato digestivo, cuando el riñón, cuando el cerebro se encuentren maduros para poder asimilar todos los nutrientes que se le van incorporando. Pasa la próxima. En este gráfico, aunque se ve un recién nacido, vamos a ubicarnos en un pequeño lactante, en un niñito de unos 6 meses. No le olvidemos el cordón umbilical del gráfico y vamos a ubicarnos en un lactante. ¿Sí? Ahí la foto impresiona que es un feto, pero no. Estamos hablando de un lactante. El lactante tiene condiciones biológicas, funciones fisiológicas en desventaja, que lo hacen incapaz de asimilar los alimentos cuando se le dan en un estadio o un momento inadecuado. Tenemos problemas, por ejemplo, con la saliva. ¿Qué pasa con la secreción salival? Poca cantidad de saliva, baja la concentración de amilasa salival, que es importante para la digestión del almidón. Sin embargo, la lipasa que encontramos en la saliva del recién nacido o lactante es suficiente para la digestión de algunas grasas, sobre todo la leche materna. ¿Qué pasa con el estómago y la secreción gástrica del niño pequeño, que tiene una menor concentración de ácido clorhídrico y de pectina, enzimas importantes para la digestión de las proteínas? ¿Por qué el niño tiene puchadas o reflujos? Porque tiene un tono del esfínter pobre que lo hace susceptible a las regurgitaciones, a los vómitos y a las puchadas. Este tono lo predispone a lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. Y están recordando lo que pasa con los niñitos pequeños, que cuando se les están sacando los gases, pues que vomitan con facilidad. Eso es normal. En la mayoría de las veces, si no interfiere con el estado nutricional del niño, con el peso, es normal que aparezcan esas puchadas o regurgitaciones. Ahora, ¿qué pasa con el sistema biliar, con el hígado, con el páncreas, con la función de la vesícula? Que lo encontramos en desventaja. La insuficiente producción de sales biliares, la suficiente cantidad de proteasa para digerir proteínas de la leche. No se secreta la suficiente cantidad de amilasa, que son enzimas importantes para la digestión del almidón, y solo aparece después del 4º o 6º mes. Por eso es que es necesario que este proceso comience después del 6º mes. Solo lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes. Y hay pobre actividad de las enzimas pancreáticas, como la lipasa, que también interviene en la digestión de grasas más pesadas.
También aparece deficiencia en la síntesis de sales biliares y de la circulación enterohepática. Hay deficiencia en las enzimas que pertenecen al ciclo de la urea. El recién nacido, el niño pequeño, el menor de 4 meses, tiene déficit en la actividad enzimática que está implicada en la producción de ácidos grasos poliinsaturados como omega 3 y omega 6 y por supuesto en la biosíntesis de esos mismos aminoácidos. Estas condiciones que tiene el aparato digestivo es que lo que lo hace incapaz de poder asimilar toda la alimentación que le estamos dando arbitrariamente. ¿Qué pasa con el riñón? El riñón del bebé, del niño menor de 4 o 6 meses, tiene una incapacidad para poder filtrar y reabsorber sobre todo los nutrientes, lo que pasa, lo que lo atraviesa, lo que pasa a través del riñón. El filtrado y la concentración del riñón es pobre hasta los 6 meses de edad. Entonces, someter a un lactante pequeño, menor de 6 meses, a un puré o una crema con carne es catastrófico para sus riñones y la práctica habitual. Continuamos. Ahora bien, no solamente es las características, vamos a hablar fisiológicas de los órganos, sino también las características del bebé en su desarrollo psicomotor, cómo el niño tiene que irse preparando. Vamos a poner un ejemplo, ahí yo voy a mencionar algunos de la evolución del desarrollo psicomotor del niño en relación con la alimentación, pero les voy a decir algo muy importante. El niño sostiene la cabeza a los 3 meses. Es decir, de 3 a 4 meses comienza a sostener la cabeza, comienza a mantenerse un poco más erguido. Antes de este tiempo es hasta riesgoso darle alimentos sólidos o semisólidos al niño, porque no está muscularmente fortalecido para poder enfrentarle una deglución adecuada, una postura adecuada. Aquí puede sobrevenir una broncoaspiración con facilidad. Entonces, ¿qué condiciones tiene el recién nacido cuando él acaba de nacer? Pero el reflejo de búsqueda, de hociqueo y de deglución están presentes. Por lo tanto, lo único que le permite es eso. Quiero que se lleven bien presente un reflejo que es poco estudiado y poco conocido, que es el reflejo de extrusión. El reflejo de extrusión hace hasta los 6 meses de vida que los alimentos que se pongan en la lengua sean propulsados hacia afuera. Eso es un reflejo contra lo cual muchos padres luchan, porque le tratamos de dar papillas a los niños y lo que hacen es botarlo y botarlo y botarlo. Eso es un reflejo. El niño solamente tiene hasta los 4 meses reflejo de succión y de eclusión, pero el de extrusión se mantiene hasta los 6 meses. Es decir, que es mucho más fácil cuando vayamos a educar a una familia en base a las bases fisiológicas, decirle a la mamá, mire, su niño no puede comer hasta esta edad porque él tiene un reflejo que hace que la comida, en vez de ir hacia atrás, vaya hacia adelante. Ahora, ya a los 6 meses, entre 5 y 7 meses, aparece la capacidad del niño para sentarse, aparece el rechazo o búsqueda del alimento, aparece la ingestión de alimentos con cuchara, la capacidad para sentarse sin ayuda, el niño va adquiriendo nuevas habilidades. Ahora, para resumir, porque no vamos tampoco a atormentarnos en la última presentación, para resumir, le propongo, vamos a atender una guía de alimentación para el primer año de vida. Tomen nota, muchas palabras que ustedes no entiendan es porque hay muchas verduras y muchos productos, alimentos, nosotros le llamamos en Cuba viandas, y ustedes no le llaman aquí en Ecuador las viandas, no se llaman igual, pero bueno, si hay algún nombre que ustedes después estudien y vean, porque todo en internet aparece. Mira, la lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes. A los 6 meses se deben introducir los jugos de frutas y vegetales naturales. Recordarles que se comienzan con los jugos no cítricos por ser muy alergizantes. Es decir, no se deben dar cítricos en los primeros jugos. Entre los 6 y 8 meses no se dan cítricos. Se puede preparar estas frutas como puré o cremas. Ustedes le llaman cremas, le llaman coladas también. Papillas, nosotros le llamamos puré. Y de viandas como el plátano, la calabaza, el boniato, creo que el boniato le llaman camote, ¿puede ser? Okay. La malanga, que es un nombre que no conocen muchos de ustedes, aquí se llama papachina. Es muy nutritiva, es muy menospreciada aquí en este país, que es como babosita así blandita. Es excelente y lo utilizamos en la recuperación nutricional de niños desnutridos, niños enfermos, niños oncopáticos que padecen enfermedades crónicas. Es muy buena la malanga o papa china.
el ñame. A los 6 meses se comienzan a agotar las reservas de hierro y es el momento oportuno para introducir el arroz, que es uno de los cereales sin gluten, el arroz y el maíz. A los 7 meses se pueden incorporar las acelgas, espinaca, el coliflor, las leguminosas o frijoles como chícharos, lentejas y los frijoles preparados en puré o papillas que aportan proteínas, minerales y vitaminas. A esta edad también se puede incorporar la soya. De 8 a 9 meses incorporamos las carnes de pollo, otras aves y de res. También se puede ir incorporando el hígado, una rica fuente de hierro, sobre todo de ave. La yema de huevo siempre cocida se comienza también después de los 8 o 9 meses. Recordar siempre que cuando se va a introducir un nuevo alimento se hace en pequeñas porciones y se hace un solo alimento nuevo cada vez que se vaya a introducir, nunca más de uno. Entre los 10 y 11 meses se incorpora la carne de cerdo magra, sin grasa, y el pescado graso, los helados caseros de frutas, el arroz con leche, natillas, pudín, siempre que no tenga clara de huevo. La clara de huevo se da solo antes, es decir, justo cuando el niño cumple el año, ni siquiera los pasteles que tengan clara, que aquí vamos a un cumpleaños, a una fiesta y tenemos un bebito pequeñito y le damos el cake o el pastel, la torta. No, porque eso está elaborado con mucha clara de huevo, eso no se le da a los bebés. La clara solo se le da, como norma en Cuba, a los niños antes de la vacuna del año, de la PRS, que lo protege frente a la papera, la rubiola y el sarampión, porque en su composición están péptidos de esta clara. Entonces, para probar la tolerancia, se da la clara de huevo antes de la vacuna. O se le pregunta, ¿usted ya le dio el huevo completo? Entonces, eso es una manera para estar seguro de que el niño no hizo una alergia importante a la clara de huevo. Recuerden, la clara de huevo solo después del año o justo antes de la vacuna de la PRS, que aquí se pone también en el mismo programa. Ya al cumplir el año se incorporan los garbanzos, la mantequilla, el queso crema y la gelatina, y después ya se pueden incorporar otros quesos, el pepino, el aguacate, la remolacha y el rábano. Entonces, esto es un mensaje de la UNICEF que dice que hasta los 6 meses solo teta, aquí dicen solo seno, ¿no? Solo pecho. Ok, entonces yo les decía que nosotros no podíamos quedarnos con nuestro conocimiento, sino que cuando tengamos la oportunidad de enseñarle a los demás lo poco que sabemos, pues entonces tenemos que aprovechar. En mi municipio, donde yo vivo en Cuba, hay un canal de televisión y un día se me ocurrió participar en las actividades del canal de la televisión, y entonces, utilizando los medios de la televisión por los últimos 3 años, pues entonces, ya pueden poner el programa. Es una manera de llegar a la población con un lenguaje coloquial, sencillo. Yo pienso que aquí también hay un alto potencial, están las estaciones de radio, quizás algunos canales más populares, y cualquiera de nosotros tiene una oportunidad, el acceso a la televisión, pues entonces yo los invito a que hagan eso, porque es una manera de dejar también una impronta, de ayudar a la población, y más aquí en Ecuador, que falta mucho. Es decir, que hace falta mucho educar en este sentido de la alimentación infantil. Los voy a dejar con 2 programas pequeños de 5 minutos que yo hice. Son 2 secciones de salud, una dedicada a las vías de alimentación para los niños menores de 2 años y otro corto dedicado también a los omega 3, que es algo que a todo el mundo le interesa, que son el omega 3, los ácidos grasos omega 3, que todo el mundo está tomando en cápsula, mucha gente lo consume. ¿Excelente? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos amigos a nuestra sección de salud. Bienvenidos amigos a nuestra sección de salud. Una de las violaciones que con mayor frecuencia somos testigos médicos y
pediatras de todo el territorio nacional está en relación con la alimentación infantil y sobre todo con el abandono injustificado y cada vez más precoz de la lactancia materna exclusiva como único alimento que debe recibir el niño hasta el 6º mes de vida. Las causas son muchas, ya la hemos abordado aquí en espacios de Punto y Salud. Recordemos mejor los beneficios que esta lactancia natural proporciona no solo al niño, sino también a la madre, la familia y hasta la sociedad. Pues bien, si usted no tuvo la oportunidad de presenciar los 2 programas anteriores en la que hablábamos de las limitaciones normales o fisiológicas que tiene el organismo del niño pequeño para asimilar los alimentos que le proporcionamos, lo invito a que se quede con nosotros porque vamos en manera de resumen a hablar de estas limitaciones fisiológicas y también a aprender de otras. Acompáñanos. Si en su casa tenemos la dicha de tener un recién nacido o de un lactante pequeño, pues presta atención porque debe conocer cuáles son las limitaciones normales o fisiológicas que tiene su tubo digestivo y sus enzimas y las porciones del aparato digestivo y otros órganos para poder asimilar los alimentos que le estamos proporcionando. Su nivel de gimnasia cerebral. Okay. Vamos a usar el piecito que más les guste, el piecito más limpio. Cuidado, se lo pisan el piecito, ¿no? Se van a quitar el zapatito cochinito. Entonces van a usar el piecito que más les gusta, van a poner un esfero en su piecito, su dedito, y van a escribir su nombre. Así que se pueden ayudar con el otro piecito. Y vamos a darles un tiempo aquí ya cronometrado. No se puede poner Nombre completo pero sin hacer trampa. El primer nombre o el segundo nombre, ¿sí? Va. Por favor, ponga el ejemplo. completo. Ya está. Sí. Me salió bonita la no me permite la mi nombre completo. ¿Cómo hago bien? La verdad yo se practicaba de chiquita. Muy bien, muy bien. Ahora sí quiero que se pongan mi nombre completo. Quiero que pongan en alto sus obras de arte. Ahora las obras de arte, vamos a poner. Con el pie también. Obras de arte, vamos a ver. Y sí, pues no tenemos brazos. Vamos a ver las obras de arte. No tenemos brazos. ¿Qué? A ver. Pongan arriba sus obras de arte. A ver, sus obras de arte. A ver. Intercambie la igual que está a los lados. Intercambie, la intercambie. A ver, intercambie. Ahora. Génesis, se entiende. Está clarísimo. Nicole, ahí dice Nicole. La que dice yo. ¿Qué dice con los dos pies? El que está a los lados se va a poner de pie. Se va a poner de pie. Está solamente al lado izquierdo suyo. Solo uno se pone de pie. Izquierdo suyo. A ver, por allá atrás, ¿quién está? Tú.
querer. Sin querer. Tengo en mis manos la forma de descubrir alguna alteración dentro de su parte más íntima del cerebro. El sistema límbico. Aquí lo tenemos. Gracias por confiar en su secreto. Gracias. Vamos a pasar. Una broma. Vamos a pasar a un sorteo. A ustedes si se les dio un numerito, ¿sí o no? Bueno, esperemos si tienen suerte. A ver. En esta colita hay algunos números aquí. Nosotros calculábamos que había alguna gente que estaba bien, pero hoy día ha habido menos gente, entonces probablemente hayan un número que Yo nunca me he dado nada. Yo tampoco. Entonces seguimos sacando hasta que llegamos a uno. El que se fue se fregó. ¿Sí? Nada que yo se lo llevo y nada. Ahora vamos a hacer para que esto sea lo que dice legal. Una persona que quiera sacar un número de esta fila de aquí, ¿quién quiere? A ver. 185. Ay, me hizo emocionar. 185 a la 1, 185 a la 2, 185 a 10. Lo guardo por acá. 197. 197. Le hacemos entrega de este librito muy importante que es la de nutrición en el Ecuador, ¿no? Vamos ahorita con el sorteo de este libro Medicina Transfusional, laboratorio. Vamos por acá. Está ensalada. Está ensalada. 184. A ver, vamos aquí con los doctores que nos ayuden. Los pediátricos por ahí. Saque ese niño que se va a asfixiar. 184. 184. Genesis. 184. Sacamos los números ganadores. Nutrición pediátrica. Hay que darle los libros acordes a su año. Vamos por acá. Vamos a verlo en esas cosas.
doctorado nuestro evento, espero que les haya agradado, gustado. Nos seguiremos viendo, ¿no? Les deseamos ahorita una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos.